limpiando, pero por lo menos que 10:30 estén entrando a cambiarse, si no es un caos. ¿Viste lo que pasó el lunes pasado? Sí, sí, por eso. Igualmente voy a subir un ratito, así los ayudo a ustedes también para... Bueno, pobre Eva, lo que te faltaba era ponerle zapato, cubrebota a la gente. No. Han cantado bingo. pero Dame. el lunes agilizamos cuando se habilitó el otro box para... Otro box, claro, claro. Pero igualmente a nosotros nos preparó Karina Molina, voy a hablar correcto porque siempre la llamo por el sobrenombre. Ella nos enseñó todo precisamente para agilizar los primeros tiempos, para que después los chicos ya se acostumbran y arrancan solitos, pero el primer tiempo hasta que nos ponemos las botas y demás lleva sus minutos. Pero muchos chicos están ya cancheros, digamos, una forma vulgar de decirlo. El tema es que no llegan en horario porque se demoran abajo. Claro. Así que bueno, eso también. No puede estar entrando un alumno a la clínica a las 11, porque empezamos 11:30. 11:30. El alumno tiene que empezar a hacer el circuito 10:30, porque le lleva tiempo, por más que esté canchero. Lavarse las manos lleva tiempo, hay cola, vestirse lleva tiempo, hay cola, buscar después el box, dejar las cosas, ingresar al paciente. El tema es abajo, el chico tiene que llegar temprano, el chico y el docente, y el grande y el mediano, todos tenemos que llegar antes, no se puede sino. Sí, por eso también le pedimos a los docentes que estén un ratito también antes de que ingresen los alumnos, que el docente ya esté cambiado para que lo espere en los box correspondientes también. Bueno, profe, ya está todo. En el primer turno no tuvimos problema, pese a ser temprano, todo el mundo llegó temprano. En el segundo se hizo más lento, más lento. Bueno, pero ya lo vamos a ir manejando, ya lo vamos a ir puliendo de a poquito. Bueno, gracias. No, por favor, bueno, ya está. Si quiere puede ahí de la copita agrandar para poder que se vea bien la diapositiva. ¿Ya ingresaron todos? No sé. Bueno, gracias. Bueno, espérate que lo voy a agrandar. Ahí lo pongo a grabar. Sí, por favor. Bueno, buenos días a todos y a todas. Recording in progress. Vamos a dar comienzo al teórico de hoy, que es hablar un poquito de cuando en prótesis parcial removible tenemos los dos tipos de soporte, lo que nosotros llamamos soporte mixto. Bien. Ay, se me congeló, ¿por qué? ¿No podés cambiar de diapositiva, Silvia? No, no puedo. ¿Qué pasó? A ver, con la flechita de la compu. No, ahora sí. Ahí vamos. Ahí vamos, gracias. Gracias. Tabo, que anda acá al lado mío, porque no me están viendo. Perdón. Está bien. Bueno, entonces decíamos que íbamos a hablar un poco de soporte mixto, es decir, de cuando en la misma boca, en el mismo maxilar, tenemos los dos tipos de soporte, una parte dentada y una parte desdentada. Aquí vimos los tipos de soporte. El de arriba a la izquierda de ustedes es el soporte dentario, que es el que suele darse en prótesis fija, y también en prótesis parcial removible cuando tenemos el último pilar. Es decir, que lo que tenemos es una brecha y no una silla libre, como es a la derecha. Y aquí vemos abajo cómo se comporta un soporte dentario, ya sea fijo, con una prótesis fija, o con una prótesis parcial removible. Del mismo modo, la función de estas prótesis, tanto la fija como la parcial removible, cuando a ambos lados de la brecha hay pilares dentarios, la función de estos es recibir
uno a través de la corona, la corona, la incrustación o lo que sea que se haya colocado sobre el paciente, es recibir y transmitir a través del ligamento periodontal al hueso, que es nuestro último soporte, las cargas que sobre él se ejercen. En las prótesis parciales removibles es lo mismo, nada más que la carga masticatoria, las cargas verticales que se ejercen sobre la prótesis van a ser derivadas a través de los apoyos dentarios, a través del ligamento periodontal al hueso, que es, como ya hemos dicho y volvemos a repetir, el último soporte de toda prótesis que coloquemos. Eso es cuando hay brechas limitadas mesio y distalmente por piezas naturales. Cuando no ocurre esto, cuando tenemos un soporte mixto, como es el de la figura de arriba a la derecha, vamos a ver que ocurren diferencias de depresibilidades. Las cargas al hueso, que es el que siempre soporta de última la carga, la fuerza, la va a recibir de forma distinta, a través de la pieza dentaria, como dijimos antes, a través del ligamento, que se comprime mucho menos porque está inserto en la raíz de la pieza dentaria y en la pared del alvéolo, entre dos paredes rígidas, se va a comprimir mucho menos de lo que puede llegar a deprimirse ante una carga la fibromucosa que recubre el reborde residual. Esa es una primera diferencia. La primera diferencia es la cantidad en que se deprime ante una carga el reborde residual y el ligamento o la membrana periodontal. Después, la membrana periodontal tiene fibras de distinta disposición. Tiene fibras oblicuas, verticales en el ápice, que son las que se resisten cuando uno hace la exodoncia, que se estiran hasta que se cortan y se hace la extracción. Las fibras circunferenciales alrededor del cuello, que son las que nosotros cuando hacemos sindesmotomía descalzamos o cortamos. Es decir, el ligamento está preparado para sostener y permitir un cierto movimiento de la pieza dentro del alvéolo, y es una articulación que todos sabemos se llama gónfosis, es decir, está preparado para que si nosotros tallamos correctamente el lecho o el nicho, con la inclinación, la forma, el redondeamiento de todas sus partes y la profundidad correcta para que no interfiera en la oclusión, reciba y transmita a través de esta membrana periodontal en forma trófica y correctamente la carga al hueso. No así la fibromucosa que recubre el reborde residual. No está preparado para eso. Su función no era recibir y transmitir cargas. Entonces lo hace como puede. Y por último tenemos el soporte netamente mucoso, que es el soporte que nosotros hemos visto en las prótesis totales. Aquí vemos las diferencias. El dentario, que es un émulo de lo que fuera la prótesis fija. Aquí nosotros podemos realizar una prótesis parcial removible, dentosoportada, o podríamos, si el paciente quiere, realizarle dos prótesis fijas, y también podríamos realizarle implantes para no tener nada removible. En el mucoso es lo que hemos visto nosotros en prótesis completa el año pasado, donde no existe ninguna pieza dentaria, donde solamente la carga se va a... el hueso la va a recibir a través de la fibromucosa, con zonas de soporte primario, secundario y zonas de alivio. Bueno, también tenemos el soporte mixto, que es del que vamos a hablar hoy. Lo más común, y cuando nosotros vamos a explicar el problema de las sillas libres, siempre hablamos del soporte mixto en la mandíbula. En los libros que ustedes vayan, todos los años digo lo mismo, cuando vayan a buscar en la bibliografía el problema de las sillas libres, el soporte mixto, o las prótesis dento-muco-soportadas o muco-dento-soportadas, siempre van a estar descritos este problema en la mandíbula. ¿Por qué? Por la distinta contextura ósea, por su forma de herradura,
por sus cercanías a tejidos móviles como la lengua y el piso de boca, y por su forma precisamente, la menor, por su forma de herradura y por su movilidad y cercanía a todos estos tejidos, además tiene mucha menor superficie de soporte que la que tiene el maxilar superior, lo cual lo hace más difícil de poder solucionar estos problemas. Por último, tenemos otro tipo de soporte, que es el osteointegrado, que está dado por cuando nosotros colocamos implantes intraóseos. Cuando nosotros tenemos un soporte dentario netamente, como lo muestra la figura en este esquema, empiezan a ocurrir problemas. El diente que no tiene antagonista se extruye, porque la naturaleza es sabia. Lo que faltan, las piezas restantes, tratan de cerrar ese espacio. Es lo mismo que cuando a una persona le extraen un riñón por X patología, el riñón siguiente, el riñón restante, el que queda, cumple la función del faltante. No llega a un 100%, pero cumple la función de un 75% y la persona puede seguir viviendo con un solo riñón. Lo mismo pasa, haciendo esta comparación, traspolándola con los dientes. El diente superior, si falta su antagonista inferior, va a tratar de cubrir ese espacio, lo hace como puede, pero más, a diferencia del riñón, función y suple la función del ausente, acá el diente, si se extruye, va a generar una serie de dificultades, de problemas en todo un sistema, que es el sistema estomatognático, en el cual las piezas dentarias forman parte, que después va a ser más difícil solucionar el problema. Por eso cuando se hace una extracción hay que avisarle al paciente que cuanto antes, siempre que pueda, debe reponer esa pieza del modo que quiera, con la prótesis que desee, fija, removible, provisional, definitiva, porque también marcan las flechas, los dientes próximos a la brecha, también tratan de cerrar ese espacio. Y muchas veces vemos en bocas donde prontamente se ha perdido el 16 o el 26, o los inferiores, el 36 y el 46, prontamente digo porque es el primer diente que aparece en la dentición, y también es prontamente el que desaparece. Muchas veces gente de 18 años ya tiene ausencia del primer molar permanente. Y vemos que prácticamente no hay lugar, se fueron moviendo los dientes, se fueron corriendo y per se cerraron esa brecha. Pero eso no es tan sencillo y tan fácil, porque eso crea dificultades sobre todo en las articulaciones. Ustedes saben que los dientes se relacionan entre sí a través de una articulación dentaria que es tipo 2:1 fosa cúspide. Cuando tenemos soporte mixto, es decir, tenemos dientes y tenemos rebordes residuales, edéntulos, distales, pueden ser anteriores también, pero sobre todo los distales, ¿qué es lo que ocurre? Las piezas empiezan a separarse, empiezan a romperse los puntos de contacto y las piezas dentarias empiezan a migrar. No migran como cuando se nos hace un tratamiento ortodóntico, es decir, que corre para todo continuo la pieza dentaria, raíz y corona, sino que se empiezan a lo que comúnmente o vulgarmente llamamos volcarse. La raíz trata de quedar en su posición y el diente se vuelca. Entonces, más allá de que hay que mantener las arcadas dentarias sanas, completas, que evitar todos estos movimientos y los desplazamientos, las extrusiones y la movilidad, cristalización o mesialización de las piezas remanentes, vemos los distintos problemas que generan. Vamos a tener que nosotros tenemos un objetivo con las prótesis que vamos a realizar, que fundamentalmente es restablecer de un modo duradero las funciones de todo este sistema estomatognático. Cuando perdemos una pieza dentaria y cuando la vamos a reponer, tenemos que pensar que no es solo la cavidad bucal, no es solo la articulación dentaria, no es solo el maxilar donde estamos reponiendo esa pieza. Estamos teniendo que mantener en salud y en equilibrio ese sistema estomatognático
cual las piezas dentarias forman parte. ¿Cómo vamos a lograr ese objetivo? Primero, respetando los tejidos periodontales, sobre todo la encía marginal, ya lo vimos cuando vimos conectores, que tratamos de diseñar y de colocar la menor cantidad de elementos, conectores menores verticales que puedan, para no pasar tantos elementos sobre esa encía que necesita fundamentalmente el estímulo y el masaje, por masaje fisiológico a través de alimentos y de la lengua, al hablar, al deglutir, al masticar. ¿Por qué? Porque tiene una circulación periférica muy superficial que prontamente se le inflama o se lastima si está cubierta, y si no tiene ese masaje, esa limpieza. Con nosotros, cuando tratamos de pasar la menor cantidad de elementos sobre esa encía, aparte de evitar cruzar elementos que puedan inflamarla, al pasar la menor cantidad bacteriana, que como siempre les digo, causante de todas las enfermedades de la cavidad bucal, tanto del tejido duro como del tejido blando. Pero además de ser respetuosos con lo que queda, como decía Devane, que decía que hay que tener tanto énfasis en reponer lo que falta, como en conservar lo que queda. Lo que queda es ser respetuoso con las encías, con la encía marginal, con las piezas dentarias, pero también cuando reponemos tenemos que hacer una correcta distribución de las cargas funcionales que se van a ejercer sobre nuestro aparato. La finalidad será evitar o disminuir, si no se puede, la acción del torque sobre el diente pilar. ¿Qué diente pilar en las sillas libres? El último diente pilar, el que es próximo, cercano al... por mucho tiempo siga siendo el último diente pilar. No ejercer fuerzas de torque que traten de torsionarlo, de volcarlo, de romper el punto de contacto, de lesionarlo con enfermedad periodontal o con, si no hay una buena higiene y un buen diseño que hayamos realizado previamente. ¿Qué vamos a evitar también? Que las cargas, como vimos al principio, van a ser derivadas al hueso siempre a través de la fibromucosa y en el diente, a través del apoyo y del ligamento, se concentren sobre ciertas zonas o del reborde residual causando o del diente. Es decir, si queremos que todas las cargas funcionales vayan sobre los dientes, podemos ejercer ruptura de puntos de contacto, torsión, efecto de torque. Pero si hacemos que todas las fuerzas se concentren sobre el reborde residual, vamos a ocasionar, y sobre todo si estas fuerzas no son lo suficientemente verticales o axiales al diente, van a generar una rápida reabsorción del terreno. ¿Cómo podemos disminuir las cargas en prótesis parcial removible con soporte mixto? Bueno, primero teniendo en cuenta qué cantidad y calidad de reborde tenemos. No es lo mismo una silla libre donde faltan a reponer 2 piezas a que si faltan 4. Esa es cantidad. Y la calidad no es lo mismo si el paciente recurre después de 20 años de estar desdentado, donde hay diversos estudios que dicen que si hay sobrecarga el hueso se reabsorbe, pero si no tiene estímulo también se reabsorbe. Entonces hay que ver la cantidad de reborde, la altura de ese reborde, pero también la calidad del reborde. ¿Qué hueso es el que está debajo de esa fibromucosa? Porque hablamos de reborde y siempre pensamos en la parte ósea. El reborde residual está formado por la parte ósea, el reborde óseo que queda una vez que desaparece la pieza y se resume el alvéolo, pero también por la fibromucosa que lo recubre. También tenemos que tener en cuenta la extensión y exactitud de la base que va a llevar nuestra prótesis, que es la encargada en todas las prótesis de llevar las piezas de reposición, las piezas artificiales, los dientes de acrílico o de porcelana, o los dientes de composite, de compómeros que hoy vienen, que tienen mayor dureza. Esa es la función principal que tienen las bases de nuestros aparatos. Entonces, tenemos que tener en cuenta también cómo vamos a construir nuestras bases, no solo
para llevar las piezas de reposición, sino también para ejercer algunas otras funciones que después vamos a ver. Los diseños que nosotros escribimos son siempre diseños rígidos. No escribimos a diseños ni semirrígidos y mucho menos flexibles. Los tipos de impresiones que vamos a tomar para que esto pueda ser viable. Y también tenemos que tener muy en cuenta que nosotros realizamos estructuras protésicas, aparatos protésicos, para poner los dientes que faltan. Entonces, siempre hablamos del diseño, de los apoyos, del tallado, y nos olvidamos que todo eso debe estar biomecánicamente funcionando perfecto, pero ¿por qué? Porque sobre esa estructura colada van a ir las bases que van a llevar los dientes. Hacemos prótesis para reponer las piezas dentarias que se han perdido. En cuanto a cantidad y calidad del reborde, tenemos que va la extensión, la cantidad de piezas que reponemos. Vamos a ver que va a haber distintas zonas de soporte primarias y secundarias y zonas de alivio según el maxilar donde nosotros nos encontremos. En la mandíbula, la zona principal o la zona que va a bancarse mejor las fuerzas verticales es la tabla vestibular, la terna. Adicionales. La zona de cima del reborde es una zona donde se alivia, y la zona de soporte secundario es la tabla lingual, que está más preparada para recibir fuerzas horizontales que cargas verticales. En el maxilar superior, la zona de soporte principal o la mejor preparada para recibir las cargas adicionales, verticales fundamentalmente, es la cima de reborde. La tabla externa es soporte secundario, la cima de reborde y las vertientes próximas a él, ahí cerca al reborde residual. Y después tenemos una zona de alivio, que es la zona del rafe medio, que siempre debe aliviarse porque tanto en completa como en prótesis parcial removible, recuerden ustedes que hablamos de conectores, que el conector mayor siempre va aliviado porque la sutura intermaxilar está recubierta por una fibromucosa muy delgada, que si recibe presiones, no está preparada a recibir presiones, si recibe presiones importantes, puede lesionarse. Y recuerden que dijimos que si el conector no está aliviado, la única solución siempre es rehacer la prótesis. No se puede desgastar un conector mayor porque se pierde rigidez. La otra zona que debemos aliviar, que está punteada y ustedes la ven en la línea media, es la zona de la papila incisiva, que es donde sale el paquete vascular y nervioso que no se debe comprimir. Lo que está en negro por detrás es el límite entre paladar duro y blando, que es la zona, recordarán, de completa, donde se hace el cierre del post-damen, el cierre posterior. Bueno, en cuanto a extensión y exactitud de la base, nosotros decimos que siempre vamos a colocar una base que sea dentro de los límites funcionales lo más amplio posible. ¿Pero por qué decimos esto? ¿En qué nos basamos? Para que la base pueda perfectamente recibir y transmitir las cargas verticales, las cargas funcionales lo mejor posible, basándose en un principio físico que a mayor superficie, menor intensidad o presión por unidad de superficie. Es decir, si mi base es corta, más allá de generar problemas, de impedir que esa base se mantenga estable sobre el reborde residual, que genere la introducción de alimentos por debajo de ellos que provoquen fastidio al paciente, no solo por eso, sino también para ser lo más amplia posible dentro de los límites funcionales en el tejido protético, para permitir una mayor distribución de las cargas por unidad de superficie. Es decir, que las cargas no se concentren en un solo lugar del reborde residual. Entonces, las bases deben ser amplias
pero aparte de amplia, es decir, no invadir tejido paraprotético, dentro de los límites del tejido protético. Deben ser amplias, pero también deben ser exactas. La base debe ser el negativo exacto de lo que es el reborde residual. Debe haber una íntima adaptación entre una y otra. Bien, este es el ejemplo, es una foto que me encanta, para demostrarles que a menor superficie se hace una mayor presión. El camello cuando camina va dejando su impronta de su patita mucho más que la de un hombre que es, de una persona, de un ser humano, que tiene un pie más amplio. Cuando vamos a la playa, no se nos ocurre ir con un estileto, con un zapato de taco, aguja. ¿Por qué? Porque no hay una buena superficie, entonces con el mismo peso nos vamos a hundir más y peor que si vamos en hojota, en una chinela, en una hojota o descalzos, si el calor nos lo permite. Después tenemos que tener en cuenta los diseños. ¿Cómo deben ser los diseños que nosotros realizamos? Nosotros dijimos que escribimos diseños rígidos. Y dentro de los diseños rígidos tenemos que tener en cuenta los apoyos dentarios, que ya lo hemos visto muy al principio de cuando comenzamos nuestra cursada de prótesis parcial removible, que los apoyos dentarios deben ir siempre con preparaciones preprotéticas, que se llaman lechos, nichos, realizar las áreas de guía, reconstruir los planos oclusales, si el diente está extruido, si está girado, recomponer los planos oclusales. Todo eso es preparación preprotética para que después nuestro diseño funcione biomecánicamente. También dentro del diseño, aparte de los apoyos, que también lo hemos visto ya, es retenedores de acción o función programada, que también lo han visto ustedes en el teórico de retención. Cuando tenemos un diseño, una prótesis con soporte mixto, nosotros diseñamos retenedores mecánicos directos de acción programada, los API o los combinados. También estos casos de prótesis con soporte mixto van a llevar un elemento de la prótesis parcial removible que se llama retención indirecta. También va a ser explicado cuando se dé la biomecánica de las prótesis. Lo que tienen que saber por ahora es que cuando hay dos tipos de soporte distintos, debe llevar siempre una retención mecánica indirecta. Esta retención mecánica indirecta va del lado opuesto a donde está el problema, es decir, del lado opuesto, donde tenemos la silla libre. Si hay una silla libre, solamente va a haber una retención indirecta. Si hay dos sillas libres, es decir, dos tramos posteriores edéntulos o anteriores, va a llevar dos retenciones indirectas, y que por lo general, en el 90 y pico % de los casos, no decimos el 100% porque no siempre es así, pero en la gran inmensa mayoría de los casos, la retención indirecta la ejerce un apoyo dentario secundario. Y aparte, también lo vimos, en los diseños rígidos tenemos que tener en cuenta los conectores mayores rígidos, que conjuntamente con los menores, como vimos en la última clase, hacen que este tipo de prótesis sea la única que tiene la acción de estabilidad de arco cruzado. Bien, los apoyos dentarios, cuando nosotros tenemos sillas libres, nunca van a ir cercanos al tramo desdentado, porque como muestra la figura, ¿qué va a hacer? Va a ser un efecto como de separar, como si nosotros colocáramos una pinza y volcara la pieza dentaria hacia el tramo desdentado y, por supuesto, rompiendo el punto de contacto. Entonces, los apoyos dentarios, cuando tenemos sillas libres, van alejados al tramo desdentado. ¿Por qué? Porque así nos va a permitir aumentar el área de soporte total,
principalmente dentro de ese área de soporte total, aumentamos el área de soporte dentario, mantenemos la estabilidad de la pieza dentaria en su posición, no comprimimos, no hacemos la movilidad de la pieza dentaria comprimiendo ciertas zonas del ligamento periodontal y mantenemos el punto de contacto cerrado. Entonces, dentro de lo que, para resumir, dentro de lo que dijimos de diseños rígidos, siempre vamos a colocar apoyos dentarios con preparaciones preprotéticas, siempre vamos a usar retenedores de acción programada tipo API o combinados, siempre van a llevar retención indirecta. Esta retención indirecta en la inmensa mayoría de los casos va a ser un apoyo dentario secundario, y los conectores mayores siempre deben ser rígidos. También dijimos que los apoyos van a ir alejados y en lo posible 2 por tramo. Digo en lo posible porque a veces no hay una cantidad de dientes aptos para colocar. Este es un resumen de lo que habíamos dicho, de lo que hablamos de diseños rígidos. En cuanto a los retenedores de acción programada, no vamos a reiterar el tema porque ustedes lo han visto bien desarrollado hace unos teóricos anteriores a donde tenemos, sí, repasamos el sistema API, que quiere decir apoyo, plaqueta y el brazo retentivo en I, eso significa API, con sus 3 filosofías que también han sido explicadas respecto a la relación del diente con la plaqueta, y tenemos los ganchos combinados, que son combinados precisamente porque tienen una parte colada, la que debe ser rígida, el apoyo, porque debe dar la estabilidad vertical, el recíproco, porque debe dar la estabilidad horizontal, y también una parte labrada, que es la que corresponde al brazo retentivo, que lo ponemos desprofeso para evitar el torque al diente pilar, porque es más flexible que un gancho colado. Al ser más flexible se deforma más, y al deformarse más ejerce menos presión ante el diente, ante la carga. Cuando se ejerce la acción de un retenedor programado, de acción programada, ustedes ya lo habrán visto, es ante la carga, no cuando actúa el retenedor, cuando se tiende a salir, sino ante la carga. Bueno, aquí vemos nada más que a modo ilustrativo, un sistema API colocado en la pieza dentaria, la plaqueta, el brazo infraecuatorial en I, que se debe contactar en la pieza en la zona más, por vestibular, la zona más convexa, visto desde proximal, visto abajo sin estar puesto en boca, el apoyo de la plaqueta y el retenedor, y un esquema cómo funciona ante la carga. Ante la carga, ¿qué hace este retenedor? Se separa la plaqueta, se separa del diente, se separa el retenedor dirigiéndose hacia el mesial, y lo único que queda en contacto con la pieza dentaria es el apoyo. Los ganchos combinados, aquí vemos, tiene en el círculo, vemos el apoyo dentario escolado, el brazo recíproco que ejerce la reciprocación del retenedor escolado. Los 2 elementos, estos sí o sí deben ser colados porque son los que dan estabilidad. Recuerden ustedes que uno da la estabilidad vertical y el otro la horizontal, no pueden ser elementos flexibles. Sí el retenedor, que en este caso está soldado a la parrilla. Si ustedes ven, hay como un punto de soldadura a este nivel, en la parrilla, que muchas veces los laboratoristas lo colocan para poder colar, no para poder colar, perdón, para poder probar el armazón colado, la estructura colada. Y si no, directamente hacen le colocan ganchos colados para poder probar la estructura, y después se cortan, se reemplazan por retenedores labrados, y el conector menor horizontal va incluido en la base, en el acrílico de la base. Muy bien. Aquí vemos también cómo está este brazo. Ahí ven un punto de soldadura, es un brazo labrado.
Y vemos en la parte por lingual en este caso, que la estabilidad horizontal la está ejerciendo este apoyo gingival. Da el soporte y da la estabilidad al retenedor, porque dicen, ¿cómo está colocado aquí el apoyo y en esta pieza no? No, este es un apoyo gingival, sobre una corona. Bueno, la retención indirecta, como habíamos dicho, es la que ayuda a impedir el levantamiento de las sillas libres sobre los tejidos de soporte. Pero no es que impide porque no va a dejar que se levante, va a dejar que se levante hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque estas son prótesis parciales removibles. Ustedes nunca deben decirle al paciente, no se le va a mover esta prótesis, se le va a quedar, porque están mintiendo. Las prótesis removibles siempre, y sobre todo las que tienen sillas libres, siempre tienen algún punto de movilidad. Nosotros tratamos con los elementos que colocamos de impedir un gran levantamiento de la silla libre, de sus tejidos de soporte. Y además, la retención indirecta va a hacer que se disminuya la ventaja mecánica a favor de la potencia, es decir, a favor de la silla, y reducirá el estrés al diente pilar. Ustedes ven en los esquemas, este será nuestro eje de fulcrum, que pasará por los apoyos dentarios principales. Cuando esta base se empiece a movilizar, el eje de rotación se va a ir hacia adelante, y lo que nosotros lograremos, esto lo van a entender perfectamente cuando se dé biomecánica, pero lo que yo quiero decirles es que ese eje de fulcrum, cuando la prótesis empieza a levantarse aquí atrás, en distal, ese eje de fulcrum, que es virtual, se va hacia adelante, y lo que nosotros se va y va a pasar ya no donde estaba antes por el apoyo principal, sino por la retención indirecta. ¿Y qué es lo que pretendemos nosotros con la retención indirecta? Impedir que esto se levante sumamente, pero al mismo tiempo aumentar el brazo de resistencia. No se olviden que aquí está el brazo retentivo. Si yo tengo el apoyo y el gancho en la misma pieza, es muy cortita el brazo de la palanca de resistencia comparada con el brazo de potencia. Si mi eje rota cuando esto se empieza a elevar, el fulcrum va a rotar y se va a ir a la retención indirecta, y aumento, aparte de impedir que se levante, aumento mi brazo de resistencia. Por eso, pese a que lo ejerce un apoyo dentario secundario, se le llama retención indirecta. Bueno, también dijimos que los conectores mayores deben sí o sí ser rígidos. ¿Por qué? Porque son como los cimientos de un edificio. De acuerdo a los pisos que se van a levantar de ese edificio, es la cantidad y la profundidad que se debe cavar hacia abajo. Es lo que va a sostener la estructura. Como dijimos cuando dimos conectores, el conector es el tronco del árbol, que debe ser firme, tratar de evitar que las tempestades, los vientos y las lluvias lo muevan y lo tumban, pero aparte es el que conecta las raíces con las hojas, las raíces con las ramas. Debe ser rígido, si no, ninguno de los otros elementos va a ejercer la función para la cual se coloca. Si mi conector mayor no es rígido, el apoyo no ejercerá la función de estabilidad vertical, la reciprocación de los estabilizadores horizontales, la estabilidad horizontal, perdón, de los estabilizadores horizontales, ni de los recíprocos ejercerá esa estabilización horizontal. Entonces, recuerden que siempre el motivo por el cual elegimos diseños rígidos es para que todas las funciones que le otorgamos o que le pedimos a los distintos elementos de una prótesis parcial removible se puedan cumplir. Si no lo es el conector mayor, no lo es, no van a ejercer esa función ninguno de los otros elementos. Los elementos rompefuerzas dejaron de usarse hace bastante tiempo porque la finalidad de los elementos rompefuerzas era disociar el movimiento de la base, donde está la silla libre, de la parte dentada.
uno de los más comunes y que se usó durante mucho tiempo eran las barras hendidas, es decir, se hacía una hendidura, se disociaba el conector mayor rígido. Pero ¿con qué finalidad? Que esto, es decir, la base, con las piezas dentarias de reposición, se mueva independientemente a la parte dentada y libre de torque o de lesión al último diente pilar. Pero fíjense la incoherencia, porque sí, funcionaban distintos, pero ¿cómo deben ser los conectores mayores? Los conectores mayores siempre deben ser rígidos. Si yo, para liberar la silla libre, para que funcione independiente del resto aparato, le hago una hendidura, lo que estoy restando es rigidez al conector mayor. Y si le resto rigidez al conector mayor, también le voy a restar soporte, estabilidad vertical, es decir, un buen soporte, que la retención funcione como corresponde y la reciprocación. Por ese motivo dejaron de usarse los elementos rompefuerzas. ¿Y qué se empezó a introducir en la prótesis parcial removible? Lo que acabamos de ver y que ustedes vieron muy bien cuando dieron retención mecánica directa. Se introdujeron los retenedores de acción programada, con la misma finalidad que en un principio se creyó que servían colocar elementos rompefuerzas. ¿Cuál es la finalidad? Disociar el movimiento de la base con la prótesis, tratando de inferir la menor cantidad de cargas lesivas al diente pilar. También tenemos los tipos de impresiones. Bueno, hay distintos tipos de impresiones, existen impresiones mucocompresivas, bajo cargas selectivas, y también tenemos una técnica que la vamos a describir porque lo pide el programa. Yo no estoy de acuerdo en las técnicas que llevan muchos pasos, porque al aumentar la cantidad de pasos se aumenta la posibilidad de errores. Es decir, si yo debo subir una escalera en lugar de ir en ascensor que tiene 128 escalones, tengo mayor posibilidad de tropezarme en alguno de ellos. Quizá no porque tengo un excelente estado físico y esté recontraentrenada en subir escaleras. Pero la posibilidad es mayor, sí, es mayor de subir una escalera con muchos pasos que yo tropiece o me pueda lesionar, a que si subo una escalera de 23 escalones como son las escaleras de nuestra facultad, que las tengo contadas. Entonces, vamos a empezar por las impresiones mucocompresivas. ¿Qué quiere significar o qué les suena a ustedes decir impresiones mucocompresivas? Los autores, y esto desde hace mucho tiempo, su finalidad o su objetivo era tratar de que las prótesis parciales removibles tengan el menor levantamiento o se desplacen lo menor posible de su asentamiento basal. Es decir, conseguir una buena adaptación y que sean verdadero, luego al construirse la base de la prótesis, sea un verdadero negativo del reborde residual. Con lo cual se conseguían impresiones bajo mucha carga, pensando que al comprimir demasiado la mucosa, eso iba a hacer que la prótesis construida en base a estas impresiones adapte correctamente sobre la fibromucosa del reborde residual, sobre el reborde. Pero ¿qué ocurría? Al ejercer semejante sobrecompresión, siempre hablando de la parte desdentada, la mucosa llega a un momento que vuelve o tiende a recuperarse. Entonces, ¿qué hacía cuando estaba construida una prótesis sobre esa fibromucosa comprimida? La desplazaba el doble. ¿Qué se hacía entonces? Los retenedores se ajustaban más. ¿Por qué? Porque se quería o pretendía que la prótesis quede perfectamente asentada. Con lo cual, la prótesis, al ajustar excesivamente un retenedor, rebotaba más. Entonces, las impresiones mucocompresivas dejaron de usarse sistemáticamente porque lejos de pretender que se logre un efecto beneficioso de mantener la prótesis en posición y mantener las estructuras sanas, se ejercía exactamente un efecto contrario. Las impresiones que nosotros hacemos son las impresiones bajo cargas selectivas, y esas impresiones las conseguimos ¿cómo? Con una impresión mixta,
porque usamos dos técnicas distintas y con dos materiales distintos y una técnica combinada. ¿Por qué? Porque combinamos distintas formas de impresionar la parte dentada, que hacemos simplemente una impresión anatómica, que la parte de las sillas libres, que efectuamos una impresión bajo cargas. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? Como mostraba la figura anterior, aliviamos con cera, con 2 láminas de cera, la parte dentada. Luego confeccionamos la cubeta individual. Sobre esa cubeta individual vamos a tomar previamente la parte de las sillas libres, haciendo un redondeo de los bordes exactamente igual que como nosotros realizamos en prótesis completa. Luego esto se toma con un material liviano, que puede ser el que usaron ustedes, la pasta cinquenólica, o puede ser una silicona liviana. Luego se hace un bisel, se retira la cera, esta que nosotros colocamos de alivio, y esta parte se toma con alginato. Esta parte es una impresión con cargas selectivas y la parte dentada es una impresión anatómica que lo único que pretendemos es que reproduzca correctamente los lechos de los dientes que hemos preparado. Muy bien. Por último está la técnica del modelo partido, que es una técnica que se llama también técnica del modelo partido, modificado, la técnica de las 3 impresiones, la técnica de Holmes, la van a encontrar en la literatura con muchos nombres. La técnica de las 3 impresiones, 2 de ellas son anatómicas y una es bajo cargas. La primera es la impresión que nosotros realizamos para hacer el diseño, una impresión anatómica. La segunda, que es la que nosotros vamos a tomar para mandar a realizar el colado del aparato, es decir, donde ya existen las preparaciones preprotéticas convenientes, los lechos, las áreas de guía, todas las preparaciones que debemos hacer antes de mandar a colar un aparato. Y se manda a colar, viene la estructura colada, y sobre ella, sobre las parrillas de los rebordes residuales de las sillas libres, vamos a confeccionar cubetillas de acrílico, como acá vemos. Sobre esas cubetillas hacemos el redondeado de bordes, el remarginado, en la boca del paciente, y se impresiona, como dijimos, con el material liviano que nosotros querramos, que puede ser o una silicona liviana o una cinquenólica. Y se llama el modelo modificado, alterado, o modelo partido, porque a 1 milímetro por detrás del último diente pilar se corta el modelo ese que obtuvimos de una impresión anatómica, se le hacen retenciones, se coloca en posición la estructura colada con las cubetillas donde tomamos la impresión funcional, se invierte, se hace el encofrado con cera utility y se vacía. Y es lo que obtenemos, un modelo del cual partimos, un modelo modificado, un modelo en el cual una parte la conservamos de la impresión anatómica y la segunda parte la hicimos con una impresión bajo cargas selectivas. Vuelvo a repetir, hay que estar muy entrenado, ser muy habilidoso y tener mucha práctica para realizar esa técnica. Lleva muchos pasos, con lo cual tenemos muchos números ganados a cometer errores. Que de última no es más que hacer una cubeta individual adaptada al terreno, como debe ser, en la parte posterior y aliviada en la parte dentada para poder tomarla con una impresión anatómica adelante y por detrás con una impresión bajo cargas selectivas con la cubetilla. Es lo mismo, pero mucho más fácil, en un solo paso o en 2.
en 2 pasos. Primero siempre se toma la parte desdentada, obviamente, y después se toma la parte anterior en alginato, porque el alginato es un material elástico. Entonces es lo último que se toma. Bueno, también tenemos como último paso la carga oclusal total aplicada, que ustedes la van a conocer cuando se dé articulado dentario, como la ley de las 3HM de Ackermann. Y las 3H son heteronomía, que quiere decir hetero significa distinto, distinto número, heterotopía, distinto lugar, y heteromorfía, distinta forma. Y la M es en la mitad del reborde. ¿Qué significa esto? Bueno, la heteronomía, que siempre que podamos, porque el paciente tenga como antagonista una prótesis total o una prótesis parcial superior con sillas libres también distales, yo puedo hacer un arco acortado, es decir, puedo colocar un diente menos. ¿Cuál es la finalidad de colocar un diente menos? Y que vayan menos cargas al reborde residual y este permanezca más tiempo estable, es decir, menos cargas al reborde. La heterotopía quiere decir que yo puedo, a nivel de que mi reborde se va, o mi silla se va haciendo cada vez más mucoso, porque me alejo del último diente pilar, puedo colocar un diente más pequeño, que puede ser un premolar, que está ubicado en un lugar donde no va ubicado este diente. O puedo colocar un diente más pequeño, que el que debería ir, o puedo colocar el mismo diente que iría, pero con una unidad funcional, es decir, una cúspide menos. Yo lo modifico para que me quede más pequeño. ¿Cuál es la idea? Siempre que sean menores las cargas que se derivan al terreno. Bien. Siempre, por supuesto, que yo me lo permita el maxilar dentado antagonista que tenga. Pero este va a mantener estable si no es tan burdo como acá, ¿no es cierto? Acá queda casi mitad diente al aire, sin antagonista. Pero bueno, es nada más que para que ustedes entiendan y lo visualicen. Y la heteromorfía, esto desde ya, sí, lo debemos hacer siempre, siempre, en completa también, es cambiarle la forma a los dientes posteriores. ¿Por qué? Porque los rebordes deben permanecer estables y debemos hacer que las cargas que caigan dentro del diente para ser transmitido al hueso sean solo las verticales, las que los dientes y los rebordes se bancan. Con lo cual nosotros debemos hacer los dientes artificiales lo más oblongos posible. ¿Por qué? Porque les saco la parte vestibular, les saco la parte lingual o palatina, con la finalidad de ¿qué? De que solo la carga vaya a caer sobre cima del reborde, que se me garantiza que estas cargas serán verticales y bien toleradas por el paciente. Y todo esto no sería cierto si no estuviesen colocadas las piezas articuladas, las piezas dentales, sobre la línea media de la cima del reborde. Eso es la ley de las 3HM de Ackermann. Respecto a las bases, recuerden ustedes que cuando tenemos soporte mixto, nuestras bases van a ejercer la acción de soporte. ¿Qué soporte? Mucoso, es decir, en estas prótesis mixtas vamos a tener soporte dentario dado por los apoyos y soporte mucoso dado por las bases. Esto es, el agente del soporte dentario son los apoyos dentarios y el agente del soporte mucoso son las bases. También a través de ellas vamos a conseguir retención. ¿Qué retención? Una retención que sea del tipo funcional, es decir, deben llegar a los límites que deben tener y deben tener la forma que nosotros le hemos dado para que la lengua por lingual y los carrillos y los labios por vestibular se adapten lo más efectivamente posible y mantengan la prótesis en posición. Entonces, la función de toda base
es llevar los dientes de reposición. Pero además, en prótesis con soporte mixto, van a cumplir una función de soporte y van a cumplir la función de retención. ¿Qué retención? Retención funcional. Y también nos van a dar estabilidad a través de sus flancos. ¿Qué estabilidad? La estabilidad horizontal. Recuerden que la base debe ser convexa a nivel del diente, cóncavo en el medio y convexo para lograr un buen sellado periférico, impedir que entre el alimento, impedir que quede corto y moleste, y para que al mismo tiempo pueda ejercerse lo mejor posible la adhesión entre lo que es la fibromucosa y la parte interna de la base. Aquí vemos un esquema que toda fuerza que se ejerce sobre un plano inclinado se va a desdoblar ejerciendo o generando una carga que siga la dirección del plano y otra perpendicular a dicho plano que, como en este caso tiene dos vertientes, se va a neutralizar y al neutralizarse va a lograr que esta prótesis, esta base de esta prótesis, tenga la mayor estabilidad y permanezca en su sitio de asentamiento. Por último, quería recordarles que existe una zona neutra que solo debe ser ocupada por las piezas dentarias y que en oclusión solamente debe ser ocupada por la articulación dentaria. Esa zona neutra, cuando se pierden piezas dentarias, empieza a ser invadida por la lengua, por lingual, y por labios y carrillos por la parte vestibular. Esta zona neutra debe solamente ser ocupada por las piezas dentarias. De este motivo es por el cual muchas veces cuando el paciente estuvo mucho tiempo desdentado, comienza a usar la prótesis y se muerde. ¿Se muerde por qué? Porque hay que darle tiempo a esos tejidos que se han invaginado en lugares donde no corresponde, que vuelvan paulatinamente a su posición normal y permitan nuevamente que este espacio de zona neutra solo esté ocupado por las piezas dentarias. Bueno, si hay alguna pregunta que quieran hacer, estoy a disposición de lo que no hayan entendido o no me haya sabido explicar correctamente. Bueno, recuerden,